mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia fuerte en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibir toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Cristo viene, feliz domingo. Aquí estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor es bueno. La palabra nos dice que todo tiene un principio y tiene un fin. Jesús es el perfecto ejemplo y el único ejemplo que Él resucitó de los muertos, se levantó
y Él es la eternidad. Todo aquel que lo conoce, su palabra dice que la verdad lo hará libre, y Él es la verdad. Dele un fuerte aplauso por quien es Él. Gloria a Dios, bienvenido a la iglesia Cristo Viene, transmitiendo desde Baytown, Texas, para todo el mundo. Bienvenido, no te retires, quédate porque lo que viene es poderoso para tu vida. Amén, gloria a Dios. Así le voy a pedir a mis hermanos que tomen su asiento. Ha llegado el momento de los diezmos y las ofrendas, y le voy a pedir que me acompañe con su Biblia al Salmo 37. Vamos a estar leyendo del 1 al 5. Y así quiero extender la invitación a todos aquellos que nos sintonizan a través de Visión Celestial o alguna de nuestras plataformas sociales como lo es YouTube Live y Facebook. Estamos localizados en el 400 Cedar Bayou. Date el tiempo. Si andas por estos lugares, ven y visita la iglesia Cristo Viene. Aquí, como dijo el Señor, hay mucho lugar para cada uno de ustedes. Ven y aprende lo que el Señor tiene para tu vida. Amén. Conforme a las señales que vemos a nuestro alrededor y en nuestro tiempo, más que todo es una pregunta a todo el pueblo. Conforme a las señales que usted y yo estamos experimentando, estamos mirando, ¿cuántos consideran de que Cristo Jesús está cerca? Muy bien. Las iglesias que predican a nuestro Señor Jesucristo, que de su retorno, que cada día son menos, conforme al número existente de iglesias que existen en la tierra, la mayoría predica del retorno de Jesús, pero poco se escucha con respecto de la apostasía que la palabra de Dios nos revela. Y lo extraño del asunto es que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía o llegue a su máximo. Y el problema que podemos encontrar en esta, vamos a decir, en esta idea que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia de Tesalónica, es esto de que la iglesia a veces tenemos grande dificultad en comprender el tiempo en el cual nos encontramos. Puede ser que la persona tiene un problema y no se da cuenta. Esa es una de las cosas más dañosas, pues puedo decirlo de esa manera, que puede acontecerle a una persona, el tener un problema y no darse cuenta que lo tiene. Sí, y eso es lo que sin duda está aconteciendo al pueblo creyente en nuestros tiempos. Porque vamos a decir de las iglesias que se predican, que creen en el mensaje del retorno de Jesús, sin embargo, hay bastante dificultad en entender que puede haber una influencia bastante fuerte con respecto de la apostasía. Apostasía, ¿qué significa? ¿Verdad? El apartarse de la fe o rehusar en contra de la fe, rebelarse en contra de la fe, etcétera, etcétera. Así que lo peor para una persona es tener un mal y no saber que lo tiene. Y más aún todavía cuando sabe que lo tiene y no hace nada por librarse de ese mal. De manera que hoy en este día estaremos hablando de un poco de este tema y poniendo al apóstol Pablo como el ejemplo. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo en 5 ocasiones directas y en más de 5 mencionó a los que les escribía las cartas que lo imitásemos a él? Es algo muy interesante. Pablo, de una manera o de otra, en 5 muy directas y en otras más, Pablo está diciendo: imítenme a mí o imítenos a nosotros, etcétera, etcétera. Lo que nosotros los cristianos de nuestro tiempo, la mayoría dicen: no me imites a mí, imita a Cristo. Suena muy religioso, suena muy santo, suena muy seguro, pero ¿sabe que Pablo no hacía eso? Pablo decía: imítenme a mí. ¿Qué quiero mencionar al decir estas cosas? Bueno, que el Señor Jesucristo a todos aquellos que ha redimido, los ha establecido para que seamos ejemplo para el resto del mundo que está en oscuridad. De manera que eso de que la persona quiera quitarse la responsabilidad diciendo imiten a Cristo, bueno, suena muy bien como ya antes lo dije, pero esa no es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos enseña, porque a Pablo se lo reveló, que el pueblo iba a imitar a lo que estaba frente de él o a lo que estaba mirando.
Es muy difícil, es difícil para los cristianos el poder ver a Jesús, cuanto más para los incrédulos. Así que el decirle a un incrédulo que imite a Jesucristo es imposible. ¿Estamos de acuerdo? De manera que no use esa experiencia o esa forma de respuesta o de excusa, porque no va a llegar a ningún lugar en el corazón de una persona que no conoce a Cristo. Varias de las influencias que manifiestan la apostasía en las personas, o lo que la Biblia nos enseña y he estado compartiendo en estas semanas, voy a mencionar algunas de ellas que afectan bastante para que una persona pueda caer en el engaño de la apostasía. Primero es el amor al dinero. Estas las menciona la Biblia. El amor al dinero, la Escritura nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, todos de alguna manera u otra amamos el dinero. Si somos sinceros, somos honestos. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que el amor al dinero no influya sobre las responsabilidades que Dios dio a cada uno de sus hijos. De manera que el dinero, la Escritura lo dice, que sirve para todo. Es por eso que todos le buscamos. Y si alguno no lo busca, bueno, déjeme decirle que, pues, permítame conocerle. Realmente el dinero influye mucho en la vida de los seres humanos. Pero lo que Cristo nos está hablando a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando usted estudia el concepto o todo lo que está alrededor de esa información, se da cuenta que está hablando que el dinero, la persona le pone más interés al dinero que a las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios está reprendiendo fuertemente, que el creyente no llegue a caer en el engaño y tener ese amor o esa afán por el dinero. Ahora, la Biblia lo dice, que la raíz de todos los males, no del 50%, no del 70%, sino del 100% de todos los males. Así que si una persona quiere tener muchos males, bueno, que siga amando al dinero más que al Cristo, y esos males van a estar a la puerta de su casa. Lo segundo que podemos ver también en los escritos con respecto de la apostasía es que el aumento de la inmoralidad. La inmoralidad está haciendo efectos bastante fuertes en la sociedad. Tanto que es increíble la condición en la cual nosotros los cristianos estamos respondiendo a lo inmoral, a la infidelidad, y esto se ve por doquier. A mí me llama mucho la atención. Hay de tiempo en tiempo cuando personas se acercan a mí, creyentes, hablando de que se van a separar, y las excusas que ponen son tan mínimas como a veces no se tiene idea. Pero claro, que como ellos piensan, muchas otras gentes piensan. Déjeme decirle que cuando el Señor une a una persona, o permitió que alguien se uniera en matrimonio, que se convirtiera en esposo y esposa, sea que lo hicieron antes de conocerle o después de conocerle, el Señor aprueba las obras de los hombres y las recibe, y las hace el Señor que esa tragedia en algunos casos se convierta en bonanza, o aquellas dificultades. Pero lo importante es que al estar ya unidos en matrimonio, debe de grabárselo el creyente, la creyente, de que eso es hasta los últimos días de su vida. Al menos que haya ciertas excusas que son respaldadas por la Biblia, los cuales existen, para que el hombre y la mujer no sean esclavos de uno o de otra. De manera que la razón principal por la cual la inmoralidad está haciendo tantos estragos en la sociedad es porque la gente tiene poco temor a la verdad. No hay respeto a la verdad. Y el matrimonio, y ahorita, si no me conviene, si ya me cansaste, si me fastidias, si no eres lo que yo pensaba que eras, seas hombre o mujer, según el que lo esté pensando, ya por cualquier cosa se quieren separar. Los fariseos le dijeron a Cristo: es justo, es correcto que el hombre se separe de su mujer por cuántas cosas, por cualquier cosa. Imagínense, pues a ese punto, como pensaban los fariseos, se encuentra la iglesia cristiana en nuestros tiempos. De manera que uno de los casos que influyen bastante para que el hombre o la mujer entren en apostasía o se pongan a la puerta de la apostasía es también la inmoralidad. Y no quiero meterme en cuestión de pornografía, en cuestión de todo este problema inmoral que se está dando en nuestros tiempos. Pero son
cosas que la Biblia nos enseña. Tercero, encontramos que poco a poco el interés del verdadero cristiano, el interés por la verdadera doctrina está menguando. El interés por la palabra de nuestro Dios está menguando constantemente en la mayoría de los creyentes que nacieron en las iglesias cristianas, creyentes que tienen décadas de creyentes, de cristianos. La fe o el anhelo de escudriñar la verdad o la verdadera doctrina cada día es menor. Ahora, los que prosiguen yendo a una congregación, no les interesa mucho qué doctrina se predica en ese lugar. Solamente con que sea una iglesia que tenga un rótulo que diga que es iglesia es suficiente. Y déjeme decirle que el hombre y la mujer que aman a Dios deben de ser muy prudentes bajo qué enseñanza, bajo qué doctrina están siendo instruidos. Porque cuando Cristo vino a la tierra había una influencia doctrinal bastante fuerte. Se encontraban varios grupos. Se encontraban los fariseos, los escribas, los herodianos, los sacerdotes, varios grupos de personas, y todos chocaban unos contra otros. Y cuando Cristo viene, todos chocaron en contra de Cristo. Se hicieron amigos entre ellos y pelearon en contra de Cristo. Pero Cristo Jesús vino, como mi hermano lo mencionaba hace un momento: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, otra influencia, y no voy a caer mucho en esto porque solamente son influencias que están afectando mucho para que el cristiano dé oportunidad a la apostasía, y otra es la rebelión en contra de las autoridades espirituales. Y esto no estoy hablando de la iglesia Cristo Viene, estoy hablando de la iglesia cristiana en general en toda la tierra. Así que no se sienta mal. Tenemos que comprender que el estar bajo autoridad es la provisión más segura para el creyente caminar en la tierra, el tener una cobertura. Es como los pequeños hijos que tienen a sus padres, son la cobertura en su hogar. Tristemente en nuestros tiempos muchos hijos ya no nacen y padres no están allí cerca de ellos para darles cobertura. Entonces están totalmente a la intemperie, o están ante para ser atacados de toda clase de males que les rodean. Pero vamos a la escritura que iniciamos. Me pasé uno de ellos, así que mejor lo vamos a hablar en la próxima oportunidad. Vamos en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3, donde iniciamos. Ahí estaremos dando lectura. Le voy a dar lectura a toda esta porción bíblica del 3 al 7. Y dice así: hablando el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, que se encontraba en Filipos, dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Recuerde, Pablo se lo está hablando a Timoteo. Piense que también se lo está hablando a usted para que la pueda entender mejor. Versículo 6: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido ¿qué? Fiel. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia, un poquito para que podamos entender las condiciones del apóstol Pablo. Pablo, según la historia, la Biblia nos dice que era de la tribu de Benjamín. Su nombre Saulo posiblemente le fue dado en honor al primer rey de Israel llamado Saúl, que significa escogido, o que el pueblo lo escogió. Ahora, Pablo nació en la provincia de Tarso, en lo que ahora conocemos como Turquía, parte de la Asia Menor. Nació por allá en el año, según los historiadores, en el año 10 de nuestro tiempo. De manera que Pablo era contemporáneo de Jesús y de los apóstoles. Posiblemente Jesús lo llevaba, según algunos dicen por ahí, 7 o 8 años de edad. De manera que era del mismo tiempo de Jesús, el apóstol Pablo. A la edad de tan solo 24 años, o más bien encontramos a Pablo muriendo, dicen la historia que murió a los 67 años.
de manera que Pablo vivió por ahí, si nació el 10, vivió algunos 57 años de edad, tuvo Pablo. Su ministerio duró 42 años aproximadamente. Ahora, este Pablo, como usted ya conoce, fue un perseguidor, de los más fieros perseguidores de los creyentes cuando se empezaba a levantar la iglesia cristiana, cuando empezó a multiplicarse. Que posiblemente a la edad de 24 años fue cuando Pablo se convierte en el perseguidor de la iglesia, siendo el primer crimen que encontramos allí, o la primera muerte que se dio a uno de los mártires de la iglesia, fue el diácono, o uno de los diáconos de la iglesia, llamado Esteban. Alguien de ustedes, ahorita estaremos leyendo la lectura para entender un poco mejor. Tenga idea usted de lo que Pablo era. Según Pablo, había sido instruido bajo o a los pies de Gamaliel, uno de los hombres, según los historiadores también nos dicen, que era un ilustre, o el más ilustre de los maestros de Israel en los tiempos de Jesús. De manera que era un hombre muy capaz, un teólogo muy fuerte, muy sólido. Y Pablo, siendo de familias ricas, lo acomodaron para que fuera Gamaliel su maestro. Pablo creció allí bajo las enseñanzas de Gamaliel. Habiendo nacido en Tarso, era un ciudadano romano, porque nació en las provincias de Tarso, parte de Roma. Y es llevado a Jerusalén para ser enseñado en la escuela más preeminente de esos tiempos, bajo las enseñanzas, como antes lo mencioné, de Gamaliel, que era el director, o el maestro, el profesor de los fariseos, de la doctrina más hermética que existía en los tiempos de Pablo, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fue enseñado en toda la letra y se convirtió en uno de los más fieles y más rigurosos, o más fervientes con respecto de la ley. Tanto dice él mismo cuando está escribiendo por palabra del Señor, que era con respecto de la ley, que no la infringía, era celoso de la ley, la guardaba y se ponía ya al nivel de los más altos. Pablo estaba en línea directa para ser uno de los del concilio de Israel. A los 24 años, cuando se da cuenta que se empezó a levantar este grupito de personas, de discípulos llamados Galileos, o de los de Nazaret, que después se les llamó allá en el lugar de donde estaban huyendo, se le llamaron cristianos. Ahorita me viene el nombre del lugar. Turquía, gracias hermano. No, Turquía, Antioquía, sí. Dice que fue y persiguió a los cristianos que se estaban multiplicando, y logró alcanzar a uno de ellos, se encontró con uno de ellos llamado Esteban, que era uno de los diáconos fervientes en palabra. Cuando usted escucha a Esteban dar testimonio cuando estaba siendo acusado por Pablo, y los que le acompañaban, era el líder, lo iban a apedrear, acusándolo de blasfemia a Esteban. Empezó a dar un historial de lo que era la vida de los cristianos desde cuando Abraham había salido de Ur de los Caldeos, cuando habían sido llevados cautivos a Egipto, como habían estado 400 años en Egipto, habían salido por mano de Moisés, y les empieza a hablar detalle, palabra, paso por paso, lo que el pueblo de Israel había sufrido. Y luego había llegado a la tierra, y cómo se habían rebelado en contra de Moisés, en contra de Dios. Y es una cosa tan hermosa cuando usted lee lo que Esteban está hablando. Y dice que al terminar todo lo que Esteban les estaba diciendo, para que no lo apedreasen, pero no lo estaba diciendo por eso, sino para decir una verdad. Dice que se quedaban todos atónitos mirando a Esteban y viendo lo que estaba aconteciendo con él. Y este hombre, pues este joven, puso sus ojos puestos en el cielo y dijo unas palabras: he aquí veo al Señor y a los ángeles allá arriba con el Señor. Y entonces se enfureció y lo empezaron a apedrear. Para que apedrearan a un acusado, el líder tenía que hacerlo primero. De manera que la primera piedra que fue lanzada a Esteban fue la del apóstol Pablo, que después sería el apóstol Pablo. Después de esa muerte, fue con los sacerdotes que estaban en autoridad en la tierra de Jerusalén, y les pidió cartas para ir a seguir persiguiendo a los cristianos que estaban huyendo a Antioquía.
Y cuando iba a Antioquía, la historia va a cambiar, como usted ya conoce, y ahorita estaremos leyendo un poco. Dice, camino a Antioquía, iba con el mismo grupo posiblemente que habían dado muerte a Esteban. Y por el camino se le aparece el Señor. Y esta información la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1. Y dice así: Saulo, respirando aún, quiere decir que venía todavía calientita la sangre de Pablo, porque le habían quitado la vida a Esteban, y ahora con permiso para ir a buscar a todos los que habían ido para Antioquía. La historia nos dice que todo el pueblo de Israel, cuando esta muerte, empezaron a huir unos para un lado y otros para otro. La mayoría se habían ido a Antioquía porque era donde se escuchaba que estaban hablando del evangelio. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres. Hechos capítulo 9 versículo 1, gracias. Dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice algo muy interesante. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay una transformación, hay un encuentro del joven Saulo de Tarso, y se convierte en el que usted y yo conocemos, en el apóstol San Pablo. Bendígalo si lo siente en su espíritu. Yo nunca he escuchado a ningún maestro de la Biblia que no, o cuando hable de Pablo, que no afirme esto, que Pablo ha sido el máximo ejemplo del cristianismo como creyente. Ha sido de los modelos que se podrían usar como cristianos. Pablo es el que ha adquirido, según la interpretación de la mayoría de los estudiosos bíblicos que yo he escuchado, que es lo máximo. Uno de los hombres que de los 27 libros del Nuevo Testamento, Dios le reveló 13 de ellos. Y posiblemente el 14, que es el libro de los Hebreos, que no se está seguro si es Pablo o es Apolos o es otro escritor. De manera que es el escritor que Dios le dio más revelación en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, que no anduvo con Jesucristo, aunque de seguro le conocía, que no fue un discípulo de Cristo por 3 o 3 años y medio, sino todo lo contrario. Después de la resurrección de Cristo nos encontramos a Saulo de Tarso siendo el perseguidor de los cristianos. Pero ahora se encuentra ante el Creador y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Simbolismo o significado más bien para la gente que es de provincia sabe que el aguijón se estaba refiriendo el Señor Jesucristo a una yunta de bueyes que los agricultores usan, o un hierro que le ponen en un palo, un otate. Lo ponen y le ponen una punta muy vamos a decir filuda, y si el buey no quiere jalar para adelante, tira de coces o de patadas, y se encuentra con el puñón del agricultor. Pues ¿cuál ventaja tiene el buey? Lo único que va a estar haciendo es golpeándose. Y le está diciendo nuestro Señor Jesucristo: tú estás aquí en un yugo y estás tirando de coces, pero déjame decirte que todas tus patadas están pegando contra el aguijón y de nada te va a aprovechar. ¿A cuántos que se han levantado en contra de Dios salen ilesos? Toda persona que se levante en contra del Señor tendrá su fin muy pronto, pero los que se aunan al Señor tendrán eternidad por los siglos de los siglos, de los cuales usted y yo somos partes por su gracia. Ahora, el Señor le dice:
levántate y ve, y hay una historia allí que dice, y ve a la calle que se llama derecha y etcétera, y te vas a encontrar a un discípulo llamado Ananías. Ve a él y él va a poner sus manos sobre ti para que te vuelva la vista. Pablo quedó ciego al ver la gloria de Dios en aquel lugar. Oía el mensaje, pero como estaba totalmente ciego, quedó totalmente ciego. Entonces el Señor lo envía a que vaya con Ananías. Usted ha estudiado el libro de Hechos, se da cuenta de lo que estaba aconteciendo. El Señor, al mismo tiempo que le da la orden a Pablo, se levanta y empieza a caminar hacia Antioquía, rumbo al lugar que Dios le reveló, el Señor. Y el Señor va con Ananías y le dice a Ananías: he aquí que viene uno llamado Saulo, y va a venir contigo. Tú vas a orar por él y le restaura para que sea restaurada la vista. Entonces Ananías le dice una respuesta. Me llama mucho la atención en la forma que Ananías le responde al Señor: Señor, yo he escuchado de muchos santos en Jerusalén los males que este hombre anda haciendo por allá, y ahora trae cartas de los sacerdotes para venir en contra de nosotros y también hacer lo mismo con nosotros. Me llama la atención en este punto. Ananías le está diciendo al Señor: ¿no sabes, Señor, lo que ese hombre anda haciendo allá? A veces nos encontramos nosotros de igual forma, ¿no? Queriendo decirle al Señor si no se da cuenta de esto, de aquello. ¿Habrá alguna cosa que esté en secreto delante de nuestro Dios? ¿Habrá algo que Él no conozca? Bueno, el Señor le contesta a Ananías, en vez de exhortarle por ahí o darle una regañada, ¿verdad? Que muy bien la merecía, como muchos nosotros la merecemos cada rato. Le contesta en Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, hermoso: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendígalo. Yo le enseñaré. Bueno, sí, Pablo la tenía dura, podríamos decir nosotros. La cuestión es que la misma palabra para Pablo es para usted y es para mí. Todos éramos rebeldes, nacemos en rebelión en contra de la autoridad del universo, en contra de Dios. Esa es la naturaleza caída. Sin embargo, cada vez que uno de los hijos e hijas de Dios se encuentran con el Señor lo llama, no lo llama para ponerlo en un aparador. Nos llama para usarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y al momento en que nos va a usar el Señor, las cosas no van a ser muy dulces, o que va a ir a una fiesta. El ser usados por el Señor nos va a poner para que en el proceso suframos, como dijo el apóstol Pedro, para que participemos de sus padecimientos. O sea, si un cristiano piensa por algún momento de que al recibir a Cristo todas las cosas van a ir bien, déjeme destruirle su castillito. No es así, porque aún el mismo Señor nos está revelando que vamos a sufrir por causa de su nombre. Y esto no es un mal, sino que es un honor, es un privilegio que Dios te conceda sufrir por causa de su nombre. Así que entre más pronto nos aseguremos de que en el mundo tendremos aflicción, más pronto podemos estar en paz. De dos cosas yo estoy bien seguro en este momento: una, de que me estoy haciendo viejo y la otra, de que Cristo viene. Así que asegurémonos de estar bien cuando Él se manifieste. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe. Como ya antes lo hemos mencionado en muchas ocasiones en esta enseñanza, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. De manera que este mal está afectando a la iglesia en toda la tierra, y el problema más grande todavía es que la iglesia no se entera. Piensa o cree que Cristo está en las puertas, pero Cristo no puede aparecer si la iglesia no estuviera metido en apostasía. Eso es a lo que está refiriéndose. No va a venir sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía no es para los incrédulos, es para los cristianos. Los incrédulos no pueden apostatar de una fe que no tienen.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, volvamos a la escritura inicial. La vamos a hablar un poquito verso por verso. Mira, en el tiempo que nos queda, es increíble que el tiempo se vaya tan rápido cuando uno está aquí. Yo sé lo que piensan ustedes, sí, para usted, pero para nosotros la cosa es diferente. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 2. Le voy a pedir, vamos a ir de verso en verso. Voy a mencionar solamente unas cuantas cosas. Dice Pablo, que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea a tiempo y fuera de tiempo, lo dice en la otra traducción. Ahora viene una expresión: convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Yo le puedo decir que he tratado de hacer esto desde el principio. Al menos puedo cubrir las primeras 3 partes. Creo yo que he tratado de hacerlos conforme mis capacidades y la guianza del Espíritu Santo. He tratado de convencer a la persona, he tratado de reprenderlo, si lo hago muy bien, ¿verdad? Muy bien. Animar quizás no tanto, pero lo que tengo bastante dificultad es hacerlo con toda paciencia. ¿Cómo está usted? Eso no solamente para mí, eso es para usted también. Usted hace esto que dice el apóstol aquí. No es para un predicador solamente, es para todo cristiano, para todo hijo de Dios. A todos nos ha dado la encomienda. El Señor nos dice que fuésemos por toda la tierra, predicásemos el evangelio a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice claramente en el libro de Mateo, en el capítulo 28, verso 19 de adelante, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y luego viene la promesa: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Eterno. Bendígalo si lo siente en su corazón. Viene el segundo versículo, el 3. Dice: porque va a llegar el tiempo que la gente no soportará la sana doctrina. Más bien, según sus propios caprichos, se buscan un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Dice: Señor, ¿cómo está este asunto? En ningún tiempo de la historia había llegado esta oportunidad para para los creyentes, el buscar toda clase de maestros. Ha habido momentos y decir: pero yo no voy a ninguna otra iglesia, casi no voy a ninguno. Resulta que maestros ahorita los tenemos por doquier. Nomás agarra su teléfono, algunos miran alguna prédica, otros escuchan una enseñanza, oyen la radio, la televisión y toda clase de maestros. Y luego dicen: no, es que este dijo. Me han venido a mí hermanos de la iglesia Cristo Viene con unas expresiones que aprendieron de una persona que escucharon en el teléfono o en el internet, y son unos disparates teológicos. Y dice: pero es que esta persona lo dice de esta manera. Resulta que esto que está hablando aquí el apóstol Pablo, va a llegar el momento donde la gente solamente quiere escuchar lo que quiere, conforme a sus caprichos. Dice la escritura en la traducción Reina Valera, dice tendrán comezón de oír. Y se amontonarán maestros. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí claramente: se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. En otras palabras, ¿qué es lo que la iglesia quiere oír en este día? Lo que les voy a predicar. ¿Y qué acontece con un predicador de esa forma? Bueno, que la mayoría de los miembros, o muchos de ellos, lo van a invitar a comer, lo van a invitar a su casa, lo van a invitar a los poris, cosa que a mí no me acontece, pero bueno, es otro asunto. ¿Qué versículo 4? Muy bien. Y sí voy bien, ¿verdad? Bueno, gracias, hermana. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Yo no sé si lo habrá escuchado de algún cristiano. Si han hecho estudios por ahí y le preguntan a la gente allá afuera, ¿crees? ¿Cuántos creen? Le hacen la pregunta que si creen en Dios y levantan un estudio. Y luego le preguntan que cuántos creen si existe el diablo y hacen un estudio. Y cuando los comparan los dos, en la última ocasión que yo tuve conocimiento, resulta que como un 60% de la población creía que existía Dios. Y como un 95% decían que existía el diablo. O sea, creían más en el diablo que en Dios. Entonces hicieron otro estudio para que vea usted cómo la gente cree toda clase de cuentos. Empezaron a investigar entre los creyentes, entre los nacidos de nuevo, entre las iglesias evangélicas, cuántos creían en los extraterrestres, los ovnis.
Y resulta que como el 50% de los cristianos que van a las iglesias evangélicas, no estoy hablando de iglesias que no tienen nada con o sea, que no les interesa mucho la Biblia. Y el 50% de este estudio, las personas creen en los extraterrestres. Los ven en todas las películas de Marvel, en todas las películas, y creen que los extraterrestres existen. Y algunos de ellos asumen que se han encontrado con ellos, lo que no saben que son unos demonios caídos que los andan persiguiendo. No existen tales cosas, iglesia. No, espero que alguno aquí va a decir, pero ¿usted no lo cree, pastor? Déjeme decirle una cosa. Una vez llego a México y estaba hablando del evangelio. Entonces mi mamá, que está con el Señor, ya pasó con el Señor, trajo a uno de sus del sacerdote, el parroquiano de la región, llamado Juan. ¿Por qué le dirían Jan? Bueno, no sé si vendría al norte. Juan, era un hombre chaparrito. Era el parroquiano de esa región en ese tiempo. Y entonces lo traen para que hable conmigo. Y estaba yo platicando en mi casa y con él. Y llegó el momento, no sé cómo la plática nos llevó ahí. Total que le pregunto yo que si creía de que la llevó por la evolución. Ellos estudian mucha psicología en este aspecto, se fundan mucho. Entonces la conversación nos llevó a la evolución. Resulta de que lo prendo en un momento y le dice, entonces usted cree que el hombre proviene del chango. Y luego me dice, no nomás yo, la humanidad entera. Y estoy hablando del parroquiano de mi región, que él creía que el hombre venía del chango. Ya le decía unas cosas allí, pero por respeto a la sotana no se lo dije. Y a mi madre, pues que estaba muy conectada con esta idea. Y le dije, le voy a mencionar algo que a ver cuál es su respuesta, porque aquí ya me tiene un poquito medio confuso. Le dije, si usted cree que el hombre viene del chango, ¿ha leído el libro de Génesis? Le dije yo a él, gracias, hermano. ¿Ha leído el libro de Génesis? Y luego me dice, pues sí, conozco un poco. Y le digo, ¿y sabe lo que dice en Génesis? Que en el principio creó los cielos y la tierra. Y luego dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sí. Ahora, aquí alguien nos está mintiendo, o tenemos unas enseñanzas torcidas. Si Dios dice que el hombre fue creado conforme a su imagen y semejanza, solamente caben dos cosas. Una, de que Dios esté mintiendo si es que el hombre viene del chango. O otra, de que Dios tenga la figura de lo que usted está diciendo, que es el chango. Nosotros en algún momento nos distorsionamos y ya parecemos diferentes. Dice, no, espérese. Dice, no, señor Ismael, es que, bueno, me está diciendo que usted cree en la evolución y que el hombre viene del chango, y usted es un parroquiano, es un sacerdote religioso, y me está diciendo que cree en esta evolución y que cree que el hombre viene del chango. Entonces, o le cree a los evolucionistas y a los changos, o le cree a Dios. Y dijo, no, pues ¿sabe qué? Que necesito prepararme un poquito mejor en este aspecto. Lo que necesito es arrepentirse, le dije. Y dijo, ay, señora Amelia, voy a tenerme con su muchacho. Es que él es así, de esa forma, un poquito diferente a nosotros. Y se fue el hombre. Dice, pero crean a toda clase de cuentos. Iglesia de Jesucristo, al menos en este lugar, solo existe un Dios que hizo el cielo y la tierra. Y a Jesucristo, a quien dio la autoridad de venir a la tierra y buscar para redimir todos los que estábamos perdidos. Y todo aquel que a Él venga, Él lo dice, no le echo fuera. Cristo Jesús es el único que puede salvar a la humanidad de tanta confusión. Y la iglesia no debe caer en toda clase de engaños, principalmente en el tiempo que nos toca vivir. El versículo 5 de esta escritura dice, pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos. Diga a los hermanos que está a su lado, el Señor nos dice que vamos a sufrir. Asegúrate de soportar el sufrimiento.
Es un consejo sabio. Pablo se lo está dando a Timoteo, así que si nosotros lo tomamos somos gente sabia. ¿Cuántos dicen amén? Dedícate a anunciar el evangelio. Ahora voltea a su hermano y dígale una vez más, mírelo a los ojos: dedícate a anunciar el evangelio. Algunos no están volteando para ningún lado. Dicen, no sea que me comprometa. A ver. Dígale a alguien por ahí: dedícate a predicar el evangelio. No, pues no me lo digan a mí, dígaselo que está al lado. Yo lo estoy haciendo. Sí, es el consejo. Ahora van a decir, es que es el apóstol Pablo. ¿Sabe usted que esta palabra es del Espíritu Santo? Es la palabra de Dios. No la está dando el Señor. Dedícate a anunciar el evangelio. Y luego viene otra expresión en esta traducción: cumple bien con tu trabajo. El ser cristiano, aparte de su trabajo en la planta, en la fábrica, en el restaurante, en la tienda donde usted trabaje, aparte de eso tiene un trabajo que va arriba de todos ellos, que es el primero, y es anunciar el evangelio. Y luego dice el Señor: dedícate a cumplir bien con tu trabajo. Cumple con tu trabajo. Bendiga a nuestro Dios. Dice el apóstol: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. Ve lo que dice Filipenses, solamente ya unos minutos más. Filipenses, en el capítulo 2, versículo 17, es un libro que habla tan hermoso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pone a los filipenses como, y creo que era la iglesia preferida de las cuales había fundado Pablo, porque lo ayudaban mucho en todos los problemas que tuvo él como ministro del evangelio. La iglesia de Filipo estuvo siempre con él. Dice, y aunque sea, y Pablo los amaba tanto, dice, yo voy a adherir a este sacrificio. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Está diciendo, libación es la palabra, aunque sea derramado como una bebida. Para aquellos que no están muy familiarizados en el asunto de los sacrificios, cuando los pecadores traían el sacrificio al altar, se lo ofrecían al Señor. Esto después el Señor les había dado unas enseñanzas que después ellos practicaban. Pablo dice, aunque sea derramado como un líquido en el sacrificio, el altar está con el fuego ardiente allí, el sacrificio es consumido por el fuego, y al final del sacrificio venía el sacerdote y agarraba una copa de vino y la derramaba sobre el altar, y al tiempo que esta copa de vino tocaba el fuego, se vaporizaba. Y Pablo está diciendo, aunque yo no puedo ser un sacrificio, nadie puede sacrificarse como lo hizo Cristo, pero yo me voy a sacrificar como un vino que no cambia la condición del sacrificio, porque no logra trocar el sacrificio. El fuego lo vaporiza. Me voy a desgastar por ustedes, me voy a ofrecer como una ofrenda de libación que sea quemada, aunque no cambie nada el asunto. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que está aconsejándonos a nosotros es que pensemos en eso, que todos debemos de tener este conocimiento de que como cristianos vamos a ser sacrificados sobre el altar, aunque no cambiamos la condición del altar y del sacrificio que ya fue ofrecido, porque el sacrificio que fue ofrecido fue Cristo. Él cambió todas las cosas, y todos nosotros estamos siendo sacrificados, aunque nos vaporizamos antes de llegar al sacrificio. No cambiamos la condición. Pero está diciendo Pablo, lo voy a hacer por ustedes, por amor a ustedes, voy a adherir esto al sacrificio, aunque no se tome en cuenta. Y todo lo que tú haces para predicar el evangelio, aunque nadie lo tome en cuenta, aunque no cambien las cosas, pero estás cumpliendo bien con tu trabajo. Y eso es lo importante. Para eso Cristo te ha llamado. Y ya termino con el último versículo de 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. Estamos en una batalla. ¿Por qué cree que tanta gente se aparta del evangelio? En una de las semanas pasadas compartía lo que Cristo está hablando de la semilla, y
según el porcentaje que podemos sacar de esta parábola de la semilla, es que 3 semillas se pierden. Una que cayó sobre el camino, dice la palabra, cayó en su corazón, pero viene el malo y se la arrebató. Y la otra cayó en las piedras. Esta se alegró mucho y todo. Por un tiempo parecía que iba muy bien, pero vienen las pruebas y la consumen. Fuego caliente, candente, y desaparece. Y la tercera, que cayó entre los arbustos, entre las hierbas, dice que los afanes y las riquezas ahogan la semilla y esta se hace infructuosa. De manera que el promedio a lo que Cristo estaba refiriendo de los nacidos de nuevo, así de entrada, 3 de cada 4 se pierden. No llegan al final, porque no se enteran, no se dan cuenta que están en una batalla. Y a la hora de la prueba, a la hora de la lucha, a la hora de la demanda del sacrificio, estos rehúsan servir o seguir a Cristo. Agarrémoslo lo más bien posible conforme a nuestras capacidades. Según Pablo y según la Biblia, que nos lo dice continuamente, todo cristiano que ha nacido de nuevo está en una batalla. Primeramente inicia su batalla. Le voy a pedir al grupo que pase por aquí mientras termino. Primeramente, todo creyente que nace de nuevo, su batalla inicia primeramente con su familia. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé cuántos han tenido la experiencia. La primera batalla es la familia. Cristo Jesús se los dijo: no creen que vine a traerles paz, vine a traer disensión, vine a poner al hombre contra vine a poner al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra, y esto pues se vira por doquier. Pero lo dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La primera batalla es la familia. Pero si tú prevaleces firme, si tú sigues firme, déjame decirte que poco a poco el Señor empieza a traer a los de tu familia, pero que seas un verdadero cristiano. Bendice a nuestro Dios. Le dijo Pablo al carcelero que cuando él se vino a la cárcel para abajo y creían que todos habían huido, y entonces Pablo viene al carcelero y se iba a quitar la vida, porque dice: ya se me fueron todos los presos, me van a cortar la cabeza. Se le iba a quitar el primero y le dice: no te hagas daño, no te hagas daño. Entonces le presenta el evangelio. Dice que este hombre viene a Pablo y dice: pues ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y será salva tu casa. Amén. La primera batalla es con la familia. ¿Cuántos verdaderamente han tenido, desde el momento que recibieron a Cristo, han tenido cruces con su familia? Ha habido fricciones. ¿Cuántos? A ver. Sí. Todo cristiano nomás hable del Señor con su familia, que se quedó atrás, y olvídese, lo juzgan del loco, que le lavaron el cerebro, que solamente lo tiene ahí para quitarle el dinero, y otras cosas que inventan por ahí, que olvídese. El segundo paso que tiene, encuentra amistades, con sus amistades, con sus amigos. Yo llego a México predicando el evangelio y vienen mis mejores amigos. Uno que se llama Rafael, le decíamos el short. Yo no sé por qué es short, de esa palabra que venía en inglés. Cuando yo sabía que yo llegaba a México, estos venían, y Ramiro, que hay algunos familiares de él aquí con nosotros, y viene Ramiro y viene el short, y con una reja de refrescos en aquellos tiempos. Yo jovencito, olvídese, joven, con dinero, simpático. Ya no me la creen, ¿verdad? Bueno, me quedo con dinero, a ver si me la creen. Tampoco. Joven, sí, joven. Y llego yo, y me llega él. Estaba yo allí al siguiente día de haber llegado. Estaba ahí con mi mamá, con mi hermana Eloisa, y llegan con una reja de refrescos y con una botella de presidente, de un vino que le dicen el presidente. Y luego que me dice uno de ellos, Ramiro me decía: ya llegaste, indio. Me decía indio, ¿verdad? Otro me decía chaparro, porque el Ramiro está muy alto. Y dice: pues aquí estamos, mira lo que te trajimos para darte la bienvenida. Dice: aquí está, y saca una botella, y que la empieza a decir: no, cálmate, espérate. Yo tenía una Biblia en mi mano ya en ese momento. Y dice: sí, ¿qué pasó? Dice: mira lo que me dice el Señor. No te embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, sino ser más bien llenos del Espíritu Santo. ¿Qué me quiere decir? Ya no tomo.
ahora sirvo al Señor Jesucristo. Y vengo a decirles a ustedes también que hagan lo mismo. Mis amigos desaparecieron. Y yo los amaba tanto y los sigo amando. Y espero que también los alcance el Señor. Sí. Buenas personas, buenos muchachos. Claro que ahorita ahorita ya no tan muchachos, ¿verdad? Viene también el sistema del mundo. Satanás es el siguiente. Enemigos, tenemos una batalla con el enemigo. Pero la peor de todas ellas, y con esa termino, el peor enemigo de nosotros los cristianos, le voy a dar la oportunidad a alguien que me diga quién considera que sea. Nosotros mismos. El peor de todos. ¿Quiere conocer a su peor enemigo? Cuando salga de aquí, o ahí cuando vaya saliendo, vaya por esta puerta del norte, hay muchos espejos ahí al salir, donde se arreglan todas las hermanas cuando van saliendo y cuando van entrando. Mírese en uno de ellos. Y si el peor enemigo es ese que está allí, y no piense que el que está atrás de usted es usted. El peor enemigo. Estamos en una batalla. Y Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Estamos corriendo. Pablo nos aconseja que corramos con paciencia la carrera, bueno, al menos el libro de los Hebreos, la paciencia que tenemos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Corramos con paciencia. No nos apresuremos mucho, no nos quedemos parados, porque allí nos vamos a estancar. Sí, corramos con paciencia. Y al final de cuentas, he guardado la fe. Iglesia, si no quieres que la apostasía esté tocando a tu puerta, conserva tu fe. Conserva tu fe en el Señor Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor y te invito a que te pongas de pie. Meditar en la vida de un hombre como el apóstol Pablo es algo que debe de motivarnos a todos los cristianos, a todos los creyentes. Mientras el grupo nos ayuda con una estrofa, el altar, como siempre acostumbramos a hacerlo, es ese lugar donde vinimos a presentarle a nuestro Señor nuestra acción de gracias, nuestras peticiones, y vinimos a recordarnos a nosotros mismos que sin Él no somos nada. Es que la apostasía esté afectando su vida y no se entere de que lo está haciendo. Le aconteció a los fariseos, a los escribas, a los herodianos, a los saduceos. Cuando aparece Cristo, la mayoría de ellos estaban tan lejos, a pesar de ser religiosos, a pesar de tratar de abstenerse de tantas cosas. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.